Entendí que no todos nacemos con las mismas llaves en el bolsillo. Cuando la mierda valga, los pobres nacerán sin culos. Y así se me rompió algo. Hay muchas historias muy interesantes de, bueno, pude hablar de esto o pude reconocer mi privilegio, pude darme cuenta sin culpa y del lugar que tengo en esta sociedad y de que pues hay otros compañeros que no tuvieron la misma suerte. Descubrí que una jugada puede cambiarlo todo. La primera imagen que yo muestro, la segunda, es la casa de Doña Inés y la cuerda de la ropa en donde solo había ropa interior de mujer. Esa toma para mí era esencial porque te decía muchas cosas sin decirte todo. Eso es una cosa y no captura plenamente lo que se captura en ese pasaje que nos mencionó Lucas cuando la abuela de Daniela y Angie dice, uy, es que cuando yo me di cuenta que las mujeres éramos igual de valiosas que los hombres, quedé en shock. El cine también es un medio análogo, ¿sí? Todos somos críticos de cine, todos hablamos en las comidas y en las conversaciones sobre series, de cosas que hemos visto. Entonces ni siquiera es una expresión artística, a veces es la expresión más cercana a cómo percibimos. El azar decide el punto de partida, pero no siempre el final. Bienvenidos a nuestro video podcast El Juego de la Vida, una alianza entre la película del mismo nombre y la iniciativa TRIS de la Universidad de los Andes. En TRIS investigamos, enseñamos y divulgamos para incidir en las conversaciones públicas sobre desigualdad. El Juego de la Vida es una película que conmueve, que invita a pensar y que abre conversaciones. A algunos les permite ponerse en los zapatos de otros. Otros se verán reflejados en los protagonistas. Esta serie toma la película como un pretexto para hablar de Colombia. Andrés Ruiz es director de la película y mi compañero en esta serie y recorrió el país para escuchar muchas historias de vida. Andrés es periodista y director de comunicaciones estratégicas de la Universidad de los Andes. Yo soy Leopoldo Ferguson, profesor titular de la Facultad de Economía y codirector de TRIS. Hola Andrés. Hola Leopoldo y hola a los invitados. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Empiezo con María José Álvarez, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales del CIDER, fundadora del área de Sociología en Uniandes, doctora en Sociología de la Universidad de Pittsburgh y trabajadora social de la Universidad de la República de Uruguay. Es uruguaya, vale aclarar, y autora del libro El costo de las oportunidades, que además hizo parte, digamos, de todo el tema de investigación de la película. Por lo tanto, tengo una relación muy cercana con María José en el tema de la película también. Y Lucas Ospina, artista, además creo que el único artista que hemos traído al podcast, por lo menos hasta ahora. Me cuesta más describirlo, entonces me gusta usar la descripción que él mismo usa. A veces dibuja, a veces escribe. Eh, es maestro de la Universidad de Filadelfia, del Temple University, y maestro en artes plásticas de la Universidad de los Andes, además profesor de artes y humanidades de la universidad. Entonces, pues, arranquemos. Como nos ha pasado en otras ocasiones, un invitado y una invitada de lujo. La verdad, mil gracias Lucas y María José por acompañarnos hoy. Lo que ustedes hacen desde su trabajo tiene mucho que ver con la película y por lo tanto con la vida en Colombia. Pero antes de entrar en esos temas, la pregunta que le hemos hecho a nuestros invitados, que es, recién salen de la película, se encuentra un amigo, ¿qué es lo que les dicen en un minuto? Incluyendo si tienen alguna historia, algún personaje particularmente favorito o que los haya tocado especialmente. María José, ¿por qué no nos cuentas primero tú? Bueno, yo me enamoré de Daniela, de su historia desde que era chiquita y Andrés le pregunta qué quería hacer y dice que va a ser actriz, modelo o trapecista. Y Andrés le dice que es ser trapecista y ella dice ni idea o algo así y me pareció como muy encantador y que se pintaron los labios para la filmación, como que sí, ese es un personaje muy bello que tiene como una parte donde sus sueños quedan un poco truncados, y es mamá, y se reinventa, y no quiere estar en la película, y luego de vuelta, vuelve a la película. Y creo que Daniela cuenta la historia de una mujer fuerte, cuenta la historia de madres, cabeza de familia que han crecido en Colombia, que son como un 25% de los hogares, em, y vienen en crecimiento y muestra como lo que sucede para la movilidad social cuando uno es mujer, las particularidades, la responsabilidad del cuidado, en fin, muchas cosas que hacen que Daniela sea tal vez mi personaje favorito. Interesantísimo. Y muchos de esos temas que tocaste sin duda están súper presentes y en estos episodios eh,
una de las cosas que es de obligatoria conversación es precisamente eso que mencionas de las desigualdades entre hombres y mujeres que salen muy marcadas en la película. Lucas, en su caso, ¿cuál sería su reacción con su amigo? ¿Qué le contaría y cuál sería su personaje? Mm. Pues yo ya he visto la película 2 veces en un ambiente de clase. Entonces, a veces me es difícil como quedarme solo, incluso con solo la situación de la película, porque en las 2 ocasiones después hemos abierto como a conversación con Andrés, el director de la película, y con el grupo de estudiantes del curso de arte y cine, que más o menos pueden ser entre 40 y 60 estudiantes. Y ahí lo que me queda es una mezcla muy parecida a cómo expone la película las cosas, ¿sí? Como va presentando cada caso y después cómo ese caso se me cruza con las historias de vida de las personas y lo que les revuelve a las personas del curso eso. Y lo que veo es que les revuelve también como una historia de vida que a veces, como también la narra la historia propia de Andrés, el director de la película en el documental, es como una historia que no han podido contar. Y que no han podido contar porque no cuadra con su narración en clase, porque a veces uno puede estudiar en una universidad y no decir yo durante 4 o 5 años, porque pareciera que el yo está vetado, porque el yo no tiene referencia bibliográfica o no se puede citar, o es subjetivo. Y como lo pone uno de los textos, porque los estudiantes del curso también escriben textos después de ver la película, después de la conversación, y muchos hacen relación precisamente a una memoria de abuelos o de familia, de ser ellos tal vez la primera generación universitaria de muchas de sus familias, o que el contraste entre esta vida dentro de la burbuja de la universidad y la historia familiar es súper grande y no lo habían podido contar. Y la película también a través de la narración de Andrés lo permite. Entonces un poco, eso le decía a un amigo, sí, acaba de salir de la película, la vi con mucha gente y me gustó mucho la conexión también generacional, sí, que es una película que cruza todas las generaciones y tal vez mi personaje ni siquiera es uno de los protagonistas, que es la abuela de Angie y Daniela, Mm. y la intriga por ese archivo, ¿sí? Como cuántas horas de archivo hay sobre ella y solo lo oímos un momentico diciendo que ahí en la mitad del campo diciendo que cuando ella ya no tenía ni idea que había una cosa que se llamaba feminismo y Mm. que a partir de eso dijo, puedo revelarme ante esto, no sabía. Y eso crea una conexión inmediata, incluso más que con su propia hija, con sus nietas, ¿sí? Con su nieta y ahí hacen una conexión intergeneracional muy potente y también pues tiene que ver como con eso. Entonces un poco, yo le diría a mi amigo, se hizo una encuesta que duró mucho tiempo, pero alguien aprovechó para grabar a personas y ver cómo van creciendo sus niños en esa encuesta y a través de eso terminó un retrato que de pronto no estaba inicialmente en la encuesta o no está en la encuesta, pero es un relato fundamental como para ponerle rostros a esa encuesta. Sí. Yo quería aprovechar en este podcast que... bueno, aunque Majo creo que iba a decir algo. No, que no sé qué pasa con esa manito que me sale, que no tengo ningún, o sea, mis manos están acá, perdón. No te preocupes. Para los que nos están viendo es que sale una manito diciendo mala esa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es... Sí, no, no, y totalmente de acuerdo con Lucas, no podría estar más de acuerdo sobre las conversaciones que habilita en clase esta película. Si quieren, luego les cuento, pero siento que es una película que abre, que da voz a gente que no se animaba a hablar. De esto precisamente por ahí quería arrancar, aunque quería aprovechar que hoy tenemos a un artista además que explora mucho esos temas, que es Lucas, pero también la preguntaba para María José. Y es de la encuesta ya salieron, digamos, 4 libros que se llamaban Colombia en Movimiento, que tal vez no lo hemos anunciado, de pronto sí, están gratis en Uniandes, en el CEDES, que es el Centro de Desarrollo, el Centro de Estudios de Desarrollo Económico, los van a encontrar, los pueden descargar, los 4 libros que son, digamos, los artículos de los economistas, y otros 2 más que no me acuerdo, uno de primera infancia, y bueno, van 6 libros de la encuesta, pero entonces la pregunta va por el lado de ¿qué creen ustedes que aporta distinto que sea imagen? Que sea un documental en donde uno ve las historias y no solo las cifras, pero además con Lucas pues hemos hablado del tema del documental en las clases hemos hablado de lo que pasa cuando yo veo a esta señora Esther o yo veo la cara de Daniela hablando, qué genera
en las personas? O sea, ¿qué creen ustedes que es el aporte de que sea documental y no otro formato? Sí, pues yo recuerdo cuando se lanzó la encuesta longitudinal y en una de esas charlas de corredor de la universidad donde casi uno se encuentra siempre con otro profesor y es una conversación rápida, a veces llenas de proyectos que nunca se van a concretar, donde todo el mundo está de afán, pero a veces uno se puede dar un tiempito ahí para hablar. Entonces me acuerdo que en ese momento a Juan Camilo Cárdenas, es profesor de la Facultad de Economía, y le pregunté, le dije, ¿hay alguna, no me acuerdo cuántas eran las preguntas que se hacían en esa encuesta, eran 100 preguntas, 50 preguntas, no, pero me acuerdo que le dije, ¿hay alguna pregunta sobre arte, sobre cultura, sobre qué libros hay en la casa, sobre qué cuadros están en la casa, sobre qué ven en televisión o cómo se entretienen? Y Iván Camilo pues, me miró como muy serio y me di cuenta que no había esas preguntas. Y entonces pues dije, bueno, muy bien, sí. Y en parte porque tenía la memoria en el curso de cine que dicto, pues ahí es una cosa que me interesa mucho. Siempre paso una primera película que generacionalmente esté cercano a estudiantes, pues, por edad, que haya como una historia de cambio de edad ahí precisamente como para conectar. Pero a veces ejemplifico eso con películas, por ejemplo, hay un documental muy conocido de un director inglés que se llama Ken Loach, que se llama Seven Up, y él empieza haciendo un documental sobre niños de 7 años preguntándoles cosas como, ¿para ti qué es la felicidad? ¿Para ti qué es el bien y qué es el mal? Etcétera. Y después los sigue a los 7 años, y después a los 21 años, y después a los 28 años, y ya eso debe haber como en 71 años, ¿sí? Y entonces, pues tenía como esa referencia en la cabeza y apenas vi la encuesta longitudinal, dije, alguien tiene que estar haciendo esto, ¿sí? Y entonces después cuando apareció Andrés dije, alguien hizo esto, ¿sí? Alguien hizo esto y me pareció buenísimo y también por eso hemos hablado con Andrés, que un documental, pues cuando Andrés dice que estos no son solo los 4 o 5 casos que hay en el documental, incluido el de él, sino que hay muchos más y por cosas de edición del documental, pues se quedaron por fuera. Yo digo, el documental abre también esa posibilidad, ¿sí? De crear una buena, así como están los libros que mencionaba Andrés, y están las cifras y todo eso sirve para hacer maravillas, ¿sí? Para poder dar unas discusiones informadas y también para poder trazar política pública y molestar a los gobiernos de turno y decirles, mire, esto está mintiendo o esto está mal enfocado, etcétera. Pero también más allá de eso, yo es que en el archivo que recopiló Andrés hay también cosas que van a desaparecer, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted habla del feminismo, esa es una mujer que en 20 años solo vamos a tener su imagen en movimiento diciéndonos eso. O muchos de los estudiantes también conectaron por qué esta persona sí tiene un hijo, porque es mujer y sí decide tener un hijo, y porque en la universidad nunca veo una mujer embarazada, a pesar de que hay 17.000 estudiantes. ¿Por qué no hay una mujer embarazada en mi clase? ¿Por qué no hay una mujer con un bebé en mi clase? Pero ¿por qué en la película se siente tan natural? ¿Sí? O es el destino inevitable, o es la manera de madurar. Sí, las personas de pronto no se gradúan en universidad, sino que se gradúan en maternidad, las mujeres, ¿sí? O también es una manera de salirse de la casa, en casas donde no hay hombres, ¿sí? Etcétera. Hay muchos motivos, pero sí me parece que la película es muy potente en ese sentido, no solo son los casos que estamos viendo, sino que hay un archivo supremamente valioso, como decía Andrés, de imágenes. Y esas imágenes, el cine es algo como que hay gente que dice el cine es filmar la muerte en 24 imágenes por segundo, cuando se filmaba con cine, pero es precisamente filmar la misma vida en ese juego, como lo dice el título de la película. Y ese material es muy valioso tanto para, digamos, el recurso que usó Andrés de siempre abrir la conversación con lo que se había filmado antes, con cada personaje, pero eso inmediatamente se refleja a nosotros, porque el cine también es un medio análogo, ¿sí? Todos somos críticos de cine, todos hablamos en las comidas y en las conversaciones sobre series o de cosas que hemos visto. Entonces ni siquiera es una expresión artística, a veces es la expresión más cercana a cómo percibimos. Y creo que el documental ataca muy bien eso y lo toca muy bien
y también lo abre gracias a la narración que hace Andrés, ¿sí? Que también a veces estos documentales son muy secos, ¿sí? Les ponen como música sentimental de fondo, les ponen una cantidad de imágenes de archivo, la gente cuenta sus cosas y está bien, pero yo creo que la narración que hace Andrés de su propia vida y de su propio caso también lo hace uno confiar en el documental, ¿sí? Uno no ve un algoritmo, uno no ve una institución hablando, ¿sí? Ujú. y eso también conecta y conecta muy bien. Y el tiempo, ¿no? El hecho de que sea en Sí, el tiempo, eso cuenta de por sí una historia que si sí, bien la ELCA la cuenta, pues es un privilegio que tengamos esa encuesta longitudinal que es única en el país y de las pocas en la región que nos permiten como saber qué pasó primero y qué fue causa de qué. Acá el tiempo en el cine es maravilloso, cuenta una historia en sí misma, o sea, no, si bien hay un fuerte esfuerzo de lo que llaman ahora storytelling, que no sé bien qué es, pero como de narrar, creo que el tiempo narra solo mucho, ¿no? Y uno quiere saber cómo se van a ver después o cómo se veían antes, y las caras, y las expresiones, y las voces, y las pintas, y los entornos, y cómo cambió la casa, las casas que en la historia de la costa, ¿no? Que la mamá era en la costa, ¿no? Que todas las sí, mujeres, todas querían tener una casa propia y todas terminan viviendo en la casa de la mamá y ese matriarcado gigante y esa mesa y lo que comen y que le convidan a Andrés, no sé. Dice tanto que como menciona Lucas, uno se puede relacionar de un modo u otro y si bien, no sé, no tenían celular las niñas, hoy tendrían, pero las abuelas todas se parecen de algún modo, uno puede ver las arrugas de la abuela de uno en las abuelas de las niñas, en fin. Me parece que hay varias cosas que ustedes dicen súper valiosas, por supuesto, pero una que me llama la atención es, por un lado, el hecho de que estas preguntas de estas encuestas socioeconómicas a veces dejan de lado temas tan importantes y que terminan siendo tan relevantes como estos culturales. Yo sospecho, Lucas, que cuando Juan Camilo Cárdenas se encontró con usted, hizo cara seria ante su pregunta, fue sobre todo porque dijo, uy, ahora me toca, ¿será que llevar esto a este comité de la encuesta, que teníamos un comité, para ver si podemos meter esas preguntas? Y obviamente el gran dilema era, ¿qué preguntas metemos? Porque no, pues íbamos y ya le hacíamos un montón de preguntas a los hogares con temas de desarrollo infantil, temas de, bueno, todo tipo de preguntas. Y seguramente era como miércoles, ese es un punto ciego y eso sería súper valioso, pero ¿cómo hacemos para meter una pregunta de ese estilo? Pero lo que me parece también muy interesante es que es un lío que se nos queden cosas por fuera, que sería muy interesante involucrarlas en este tipo de preguntas, pero también lo que nos cuenta Lucas nos muestra que incluso cuando sí hay preguntas, hay algo más que nos trae este ejercicio que hizo Andrés Ruiz. Porque fíjense que en los temas, por ejemplo, de género, cuidado, tiempo dedicado a las labores del hogar, ese tipo de cosas que reconocen las enormes diferencias que hay en los roles y estereotipos de género, etcétera, están en la encuesta. Pero eso es una cosa y no captura plenamente lo que se captura en ese pasaje que nos mencionó Lucas cuando la abuela de Daniela Yangi dice, uy, es que cuando yo me di cuenta que las mujeres éramos igual de valiosas que los hombres, quedé en shock. Eso no queda capturado, a pesar de que tenemos un montón de preguntas sobre los roles de género en la encuesta. Entonces me parece súper interesante. Hay algo que yo quisiera preguntarles a los dos, tiene que ver con algo de lo que ya han hablado, pero me gustaría explícitamente pensar en cómo los dos creo que han tenido la oportunidad de ver la manera en que las vidas propias de los estudiantes y de sus generaciones eh, juegan un papel en el aula de clase. Entonces, digo que María José lo ha mirado a través de estudiar de forma muy cuidadosa a los pilos estudiantes extraordinarios de bajos recursos que han entrado a universidades de élite y cuál ha sido su mundo ahí. Y Lucas un poco ha expuesto esas vidas de sus estudiantes al ponerlos a ver esta película y después conversar sobre la historia del abuelo y estas cosas que nos estaba contando. ¿Por qué no ahondamos un poco más en eso? En la experiencia de el país, las vidas de mi familia, las inequidades, las diferencias en el aula de clases. ¿Eso qué, cómo se tramita? ¿Qué implicaciones tiene?
¿Cómo lo han vivido ustedes las perspectivas en un caso con el ejercicio que hace en su clase de arte, Lucas, y en el otro caso con la investigación que ha hecho María José de estas historias de estos estudiantes? No sé si tú quieras arrancar, María José, esta vez. Bueno, también, también he mostrado la película en clase, pero siempre hablo de desigualdad en clase, porque dicto un curso que se llama Colombia, País de Desigualdades. Y empezamos hablando de las historias individuales de movilidad social o de estabilidad, o, ¿sí? Es clave durante ese curso y eso implica salir del closet de la clase social, hablar de mi colegio, adelante de gente que no conozco. Es un curso grande además y bien heterogéneo en términos de disciplinas y hay que ser muy cuidadoso en cómo hacerlo, ¿no? Y ir despacio. Pero es muy poderoso hablar de esto en un país que ha tenido, como creo que Lucas lo decía antes, una movilidad estructural grande, es decir, una movilidad estructural de todo, una movilidad de todos grande en los últimos años, menos movilidad individual, pero sí movilidad estructural. Entonces yo les pregunto a esos 70 cuántos abuelos vivían en el campo y no sé, 70% vivían en el campo y estos son en general estudiantes de élite de la Universidad de los Andes, no en la época heterogénea, sino ahora que volvimos a ser muy homogéneos o más homogéneos. ¿Cuántos padres y cuántos de ustedes? ¿No? Y ahí se ve, bueno, una movilidad que es de lugar, rural urbano, que tiene mucho que ver con la movilidad social y que luego los vemos con vidas individuales. Y es muy poderoso hablar de esto. Siempre cuento que yo me di cuenta que de la clase social que era al llegar a Colombia, en Uruguay nunca me lo había planteado. Y creo que hablar de esto en clase, contarles a mis estudiantes que mis padres pues no tienen la primaria terminada, que a mi mamá le da vergüenza firmar, escribir, en fin, a pesar de que es una mujer súper inteligente y que escribe y piensa increíblemente, pues tiene faltas de ortografía. Entonces, entre paréntesis, para mí la gente que se ríe de las faltas de ortografía me da mucha rabia. Cierro paréntesis y sigo. Sí, sí. Y entonces, contarle a mis estudiantes esto es muy poderoso, ¿no? Contarles que si no fuera por los libros del abuelo de mi mejor amiga al lado de mi casa, nunca hubiera leído tantas cosas, porque no había libros, y esa pregunta es efectivamente muy importante, si hay libros y si hay lugar para hacer tareas en la casa. En mi casa no había ni lo uno ni lo otro. Hablar de esto es habilitante tanto como la película. Y la película también, o sea, hablar de la propia historia de los profesores y que no piensen que todos los que somos profesores en la Universidad de los Andes necesariamente tenemos la misma historia de privilegio, aunque claramente hoy sí tenemos mucho privilegio y agradezco mucho mi trabajo. No fue siempre así. Y eso habilita conversaciones. Hablar de la desigualdad al interior de la clase, es decir, les hago una encuesta para que no tengan que decir mi papá no tiene educación, digamos, yo lo puedo decir, pero ellos no están en el mismo lugar que yo para decir eso. Entonces hacemos una encuesta y vemos que un gran porcentaje de estudiantes es, no te digo de primera generación hoy, de vuelta, pero sí de universidades menos prestigiosas, y hay algunos de primera o de segunda generación, y la comparación con los abuelos es grande. Entonces eso habilita también a hablar de conversaciones. Bueno, aquí en esta clase estamos viendo movilidad social, en estos 70 individuos. ¿Cuáles son esas historias? Y ahí aparece historias del narcotráfico, historias de movilidad, historias de mudarse, historias de un tío que le pagó los estudios a todos los hermanos, historias de abuelas que no pudieron estudiar, en fin, un montón de historias que empiezan como a sincerarse y a tener lugar en el curso. Y con un amigo colega de la Universidad Nacional, con Javier Corredor, escribimos algo sobre este elefante en el cuarto, sobre el elefante blanco, que es la desigualdad en nuestro propio salón de clase, que lo era claramente con los pilos. Entonces, con los pilos era mucho más divertido, o sea, con los pilos teníamos realmente una heterogeneidad mucho más grande. Alguien era de Cartagena, alguien era afro, alguien era, no sé, de Caquetá, en fin, había muchas más historias en clase y podíamos hablar de esto con mucha más riqueza, pero con ellos empecé a compartir los borradores de mi libro y los leían y empezaron como a decir, ah, sí, es que ya yo me reconozco, es que no tengo con quién almorzar porque nadie trae coca a clase.
y pues me invitan a almorzar al Corral y eso es muy caro para mí. O un día fui en Wheels, que es este sistema de carpooling que tienen los estudiantes, siempre me voy en Transmilenio, pero un día me iba al norte y entonces me pude ir en Wheels y ahí asumieron que yo era de clase alta y empezaron a hablar mal de los pilos y yo me bajé y no me animé a decir que yo también era pila. En fin, creo que hablar de esto en sociedades tan segregadas, tan desiguales como la nuestra es clave y qué mejor lugar si no lo hicieron antes que hacerlo en la universidad. Entonces, al final del curso, cuando cuentan cómo les fue, hay muchas historias muy interesantes de, bueno, pude hablar de esto o pude reconocer mi privilegio, pude darme cuenta sin culpa y del lugar que tengo en esta sociedad y de que pues hay otros compañeros que no tuvieron la misma suerte y me parece como súper valioso ese reconocimiento del otro que es la clave para bajar prejuicios y para poder conversar y ser más empáticos y más espero yo, tendientes a luchar contra esa desigualdad y esa segregación en el futuro desde el lugar en el que estemos. Increíble, fantástico. Me imagino que entonces percibes esa transformación en los estudiantes. Obviamente, los que deciden ver tu curso deciden entrar a un curso que se llama Colombia, País de Desigualdades. Pero por lo que nos estás contando, Todos lo meten por el horario, o sea, yo les pregunto, casi todos lo meten porque es el que les queda. Pero yo les digo el primer día, cierro los ojos y les digo, ¿quiénes lo metieron por el horario? 80%, o sea, los cuenta mi monitor, mi monitora, y les digo, les prometo que al final de este curso van a recomendarlo. Y bueno, no sé si me mienten, pero sí pasa, o sea, ahora eso quiere decir que hay unos incautos que no se esperan ese cambio y hay muchos incautos. Lucas, ¿cómo ha sido su experiencia en esas cosas? No estoy aquí procesando todavía lo que dijo María José. Es bien potente. Total. Cuando me toca escribir los objetivos del curso, yo lo he ido resumiendo en una sola frase, ¿sí? Es decir, casi que me toca tener dos programas. El programa oficial, donde pongo todas esas cosas de los indicadores de logro y todo eso que realmente yo no entiendo. Pero el objetivo real que yo siempre pongo es la frase, ver es un aprendizaje, ¿sí? Y yo creo que la película, precisamente como estamos viendo, y estamos viendo que una gente se dejó ver, y se dejó ver durante mucho tiempo, simplemente por correspondencia, entonces eso hace que todo un curso sí se deje ver, ¿sí? Y Claro. pasen estas cosas que menciona María José, simplemente por pura emulación, por pura mímesis, sucede eso. Pero también quedé como en la intervención pasada, Leopoldo, cuando decía, sí, no se metió esa pregunta, no sé qué, y me acuerdo que el profesor Cárdenas me dijo, es que cada pregunta cuesta una cantidad de plata, ¿sí? Sí, y una cantidad. Eso yo creo que era menos grave que la pelea con los colegas de cuál sacamos entonces. Exacto. Pero más allá de eso, es que eso, precisamente lo que me hizo replantear el documental, es que no era necesaria la pregunta, ¿sí? Sí, Simplemente era necesario que alguien filmara, sí. porque cuando uno a veces hace la pregunta de arte, o la pregunta de las emociones, o la pregunta de quién te enamoraste, o la pregunta de lo visual, uno lo mata, ¿sí? Es como, hay cosas que son tan frágiles como cuando uno está en un sueño y uno se pone a pensar que está soñando y de pronto se despierta solo por eso, ¿sí? Y por eso es que Andrés, cuando hemos hablado en la clase, yo siempre le he preguntado, pues los estudiantes hablan mucho, sí, de su caso personal, de impresiones, del personaje favorito, etcétera, de los embarazos, de todo esto. Pero yo las preguntas que le hago a Andrés es, ¿cómo filmaba? ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Y hubo mucho cuidado en eso, ¿sí? Nunca era sacar la cámara y meterle la cámara enfrente a las personas. Nunca era traer un cuestionario y entonces respóndame a esto, como cuando uno a veces lo entrevista a un periodista y uno se da cuenta que uno le puede decir mentiras, uno se da cuenta que uno le puede decir cuando era chiquito robé un banco, uno le puede decir una cantidad de cosas y el periodista sigue con la siguiente pregunta, ¿sí? Es decir, nunca hay contrapregunta, nunca hay, este personaje me está contando esto, vámonos entonces por ese lado, abandonemos lo que yo tenía, que a veces eso es lo que pasa con las encuestas a veces dicen una cosa, pero no hay contrapregunta, ¿sí? No hay, y no hay contrapregunta localizada, ¿sí? No hay contrapregunta con la subjetividad.
Entonces me parece que eso es importante. Y por ejemplo, ya en la situación de clase, por ejemplo, hay un texto que, porque lo que hacemos en la clase es que todos los textos, la gente manda textos breves que puedan revisar, que puedan hacer bien y en un formato de ensayo, es decir, con mucha libertad. Pero esos textos siempre en la clase siguiente, yo escojo 10, 15 textos, los pongo en unas hojas y todo el curso tiene los textos de todo el mundo y en parte a eso es como donde hacemos la clase y también me permite ver como zonas de calor que fueron muy tocadas y de pronto zonas que no fueron muy tocadas. Y por ejemplo, este texto es bien importante, es uno que alguien escribe, que escribe y los que quieren llevar el nombre le ponen el nombre, los que no le quieren poner el nombre no le ponen el nombre, pueden usar seudónimo. Por ejemplo, una estudiante que se llama Alejandra Ayala escribe un texto que se llama La esperanza no se aprende en clase. Y dice, hay cosas que no se aprenden en clase, como mirar a alguien a los ojos y entenderlo todo sin comprender nada, como entender que la vida no es justa y que a veces ni soñando alcanza. La película no era solo una cámara siguiéndolos, era un espejo incómodo, una especie de portal que hablaba en susurros. Mira bien, esta pudo ser tu historia. Vi cómo el tiempo no espera a nadie, cómo los cuerpos se transforman, los bebés crecen, los padres envejecen, y algunos sueños se vuelven más pequeños o más lejanos, como si vivir fuera un proceso de encogerse. Pero también hubo fuerza, berraquera, de esa que inspira, pequeñas rebeliones como seguir estudiando, seguir amando, seguir creyendo. Me dolió ver cómo la pobreza se hereda, no solo en cifras, sino en silencios, en cansancios, en futuros rotos antes de empezar. Entendí que no todos nacemos con las mismas llaves en el bolsillo. Cuando la mierda valga, los pobres nacerán sin culos. Y así se me rompió algo. Porque es verdad, porque el mundo vive el valor de la vida con una balanza torcida. Salí con la cabeza revuelta, con más preguntas que respuestas, con un extraño sentido de esperanza y de certeza de que a pesar de la incertidumbre la vida siempre encuentra su camino, que si no cumples, al menos los sueños se transforman. Entendí que la frase de los hijos nacen con el pan debajo del brazo es tan inverosímil como lo es veraz. Que donde hay amor, siempre hay un plato de comida, que nuestra existencia siempre tiene un propósito. Y tarde o temprano hallamos el camino. Pero también entendí que hay que mirar al futuro con convicción, mirar bien, sin parpadear, porque entender, aunque duela, también es una forma de amar. ¿Sí? Y eso dice Alejandra Ayala. Y cuando alguien escribe eso, y cuando eso empata con ese documental en una situación de clase, no hay que decir mucho. Claro. Sí, no hay que... Y se rompen además muchas... Sí, que a uno le dicen, no, es que estos millennials no son apáticos, estos millennials no escriben, estos millennials no sienten. Es pura Sí. mentira, ¿sí? Lo que hay es muy malas situaciones de clase, hay muy malos climas de clase. Pero cuando uno deja que pase esto, pues pasan maravillas, ¿sí? Y eso es la película. Totalmente, me parece. Yo aquí que soy en teoría el cuantitativo entre el grupo, un economista al lado de un artista, un director de cine, una socióloga, me fascina en el sentido que me genera fascinación cómo de verdad todas estas cosas que ustedes nos están contando nos muestran la importancia de, como lo ponía alguno de ustedes, como ver y dejarse ver. Y que esto es lo que logran tanto la película como estos ejercicios en clase, como el fijarse, el desnudar ese elefante que está en la clase y la noción de que hay ocasiones en las cuales, como bien lo dijo Lucas con respecto a la encuesta, como que la pregunta hubiera matado la respuesta, ¿no? Hacer la pregunta hubiera matado la respuesta y lo que toca es sacarla de otra manera. Y quizás al enseñar también hay que tener presente que a veces la lección, no sé cómo más ponerlo, la lección mata el aprendizaje y que la forma de generar estos verdaderos aprendizajes como este ensayo tan bello que nos acaba de leer Lucas es otra. Entonces, no, pues creo que nos dejó Lucas y sobre todo su estudiante a todos conmovidos con ese ensayo. Em, Se me ocurre que este es Y también Sí, un sí, punto, adelante. Leopoldo, también es que obviamente las universidades se deben a una pregunta sobre la razón, a poder dar razón de las cosas, a poder dar preguntas y respuestas con datos, a lo fáctico, ¿sí? Y a lo fáctico también mirado con escepticismo, ¿sí? No esto que, estas caricaturas de la tecnocracia o todo eso. Pero sucede si una cosa es que una persona puede pasar 4 años en una universidad, después madurar bicha a punta como de su título, de la seguridad que le da eso,
pero emocionalmente puede ser supremamente inmadura. Ujú. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en el campo de los líderes políticos. Vemos una cantidad de gente tal vez con muchos títulos en la vida o con muchos cargos en la vida o con un manejo de lo político muy hábil, sí, muy astuto en algunos casos. Pero en términos de emociones y en términos de madurez emocional y en términos de aprendizaje visual, supremamente analfabetas en lo visual y supremamente inmaduros en lo emocional. Y esas personas, cuando llegan a un cargo de poder, son peligrosísimas. No, no tengo que mencionar ejemplos. Sí, el Sí. mundo está lleno de esos sociópatas con mucho poder y de sus psicofantes. Entonces, esta película, este tipo de experiencias y lo que hace María José y lo que hacen muchos profesores en la clase para decir, ustedes están aquí ahora, estamos aquí en este momento, ¿sí? Es precisamente donde sucede esta educación, ¿sí? Y poderlo hacer en la electricidad de la clase, ¿sí? Lo mismo de que la electricidad que produce la película de Andrés, cuando uno la ve, Mm. que repito, la película, si yo la comparara en términos audiovisuales con cómo se hace el cine, la película es bastante tradicional, ¿sí? En cómo se usa la cámara, en cómo narra, en su progresión, en su orden. Pero eso es solo una crítica formalista, ¿sí? Que empieza a ser muy pronto desbordada por, por sentir que esta película me está hablando aquí, en este país y en estos años, ¿sí? ¿Dónde estaba yo cuando a ella le estaba pasando eso? ¿Dónde estaba yo cuando le estaba pasando eso? Digamos, cuando yo vi la primera historia y vi esa mesa de billar Mm. y vi todas esas mujeres viviendo allá y todos esos hombres jugando billar, yo dije, uy, Andrés nos está mostrando esto de día, pero esto de noche debe ser una cosa terrible. ¿Sí? Esto de noche debe ser ese billar, mantener ese negocio de ese billar. Seguro hay maravillas, seguro también será una cosa maravillosa también, pero también debe ser una cosa muy difícil, ¿sí? En términos de relaciones, de poderes, de gente con alcohol, etcétera, de otros poderes fácticos que hay en todas esas zonas como marginales a las grandes ciudades. Entonces, yo creo que el problema es como esa situación, sí, esa situación de ir al cine, y seguro a mucha gente le va a pasar con la película, y por eso es maravilloso que esté en cines, pero también me parece que el poder de esta película, como lo he hablado con Andrés Ruiz cuando he ido a clases, es también que después sirva para los colegios, esté en todos los lados, y también esté atada a la encuesta, ¿sí? Como, y también otra cosa que le he planteado también a la universidad de Andrés, es que sí hay que poner ese archivo en línea de todo lo que también se quedó por fuera. Porque, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en 40 años cuando alguien quiera el testimonio de una mujer campesina y su primer contacto con el feminismo? Ahí está ella diciéndolo. Sí. Sí, ahí está. Y si ese es un pedacito de lo que escogió Andrés, estoy seguro que en las otras 30, 40 historias que él filmó, hay joyas y eso es sencillo, es simplemente catalogarlo, ponerle etiquetas, hacer resúmenes y montar eso en línea y que la gente que busque un término por términos, que escriba feminismo, le salgan, imagínense, 20 videos con testimonios directos de eso y con eso ya es una clase, ¿sí? Eso, y es una clase que excede las palanqueras, los torniquetes de la Universidad de los Andes, sino que es una clase en cualquier momento, en cualquier lugar que tenga internet y pueda tener acceso a eso. María José, hablaba Lucas de historias que se quedaron por fuera y creo que no puedo pasar la oportunidad de hablar de una escena que se quedó por fuera, que hicimos con María José, Tatiana Andia y un par de estudiantes de Majo. Eh, Esta escena, no sé, quiero que nos hables de esa escena porque tuvo mucho que ver con tu libro El costo de las oportunidades y es de estas maravillas de archivo que se quedó por fuera solo por un tema de forma de la película. Ujú. Uy, no, Andrés me la mandó hace tiempo y yo no la había visto por obvias razones y cuando me preguntó la semana pasada, pues lloré todo hace 2 días. Es una escena hermosa en que estamos con Tatiana, pues ya enferma y nos miramos con un amor que me conmovió tremendamente. O sea, como que nunca me había dado cuenta con cuánta admiración nos mirábamos mutuamente y escuchábamos lo que cada una decía. Entonces me partió un poco.
y es hermosa porque muestra lo que creamos en la maestría en sociología, digamos, los protagonistas ahí son Andrés Galeano y Paola Camelo. Paola nos hizo reír como locas ese día porque es una mujer muy elocuente, es la de la famosa frase, profe, los ricos también escuchan reggaetón. En mi primera clase en los Andes, empezamos juntas en los Andes como por 2015. Y ahora está haciendo el doctorado en Derecho ahí en la universidad, ya hizo la maestría en Sociología y hablan con una propiedad que es como, ya me puedo morir yo también mañana, es como, o sea, logramos lo que queríamos. Y es una escena larga y fue una tarde preciosa donde nos escuchamos, hablamos lento, no en 10 minutos para un video, está muy bonita. Está muy bonita y quiero ir a donde estaba Lucas y a esa narración que nos emocionó tanto de Alejandra Ayala, tu estudiante, porque creo que también hay formas muy cutres de narrar la movilidad y digamos, yo soy una lectora acérrima de esas historias, pero me enojo cada vez que las leo. Hay muchos franceses, desde la novela Nier, no, o el Eddie, ay, no me acuerdo su apellido, que es dificilísimo de pronunciar, Eddie Bergwil o algo así. Las leo todas, pero digamos, esas odas al proceso de movilidad de uno y de abandono del pasado y de, uy, me dan mucho cringe, como dicen los estudiantes, ¿no? O sea, no me gustan nada y creo que formateamos mucho ese modo gringo de yo soy primera generación y soy afro y entonces, bueno, como miserabilistas y autocomplacientes, no me gustan nada. Y creo que esta película lo cuenta de otro modo. Em, y nada, celebro eso porque muestra como sus distintas capas, sus distintos niveles, lo difícil que es la movilidad social, que el narrador lo consiguió, pero que llevó unos costos, que otros lo consiguieron, que Angie de pronto lo consiguió, que Donnie lo consiguió a través del rap, pero que se deja gente en el camino, que es duro, que duele, pero que es chévere, o sea, no que duele con el miserabilismo de era un joven rural francés y me violaron, estoy caricaturizando al pobre Eddie, pero pues es un poco así, como es un miserabilismo que no me gusta nada, esa oda a mi proceso de movilidad y a qué terrible fue ser tránsfuga de clase. Bueno, no, la verdad, yo prefiero 10.000 veces estar acá hablando con ustedes que estar como mi mamá en el campo antes de emigrar a Uruguay. Entonces, realmente no, sí, no me arrepiento de nada. Es buenísimo todo el proceso. Claro. Bueno, esta conversación nos encantaría extenderla porque yo al menos siento que hemos eh, disfrutado mucho de la lectura que ustedes hacen de tanto la película como el papel que ha cumplido en las aulas cuando lo han utilizado, pero se nos acaba el tiempo y quería, conectando con estas cosas que ustedes están diciendo, estas cosas que logra la película que no puede uno dar por sentado que se pueden lograr, ¿no? Seguramente obedece a una serie de decisiones artísticas nada obvias. Entonces ahí yo quisiera cerrar quizás con Lucas, eh, con que nos cuente algo que le haya llamado la atención de esas decisiones artísticas para la película o incluso formulándole a Andrés alguna pregunta que usted tenga sobre el porqué de algunas decisiones artísticas en la formulación de la película. La película también como se extiende por ese periodo tan largo de tiempo, hace también lo que uno podría llamar como una arqueología de los medios, ¿sí? Desde, desde la primera cámara que tiene Andrés y empieza a filmar y uno lo ve ahí de niño y alguien también lo está filmando, a él filmando, Ajá. hasta después de ya tener los equipos, sí, sí, ya después tener Tener todos un los dron y juguetes, todo, sí. sí, sí, exacto, tener los drones, todo eso, cosas que yo critico mucho a veces en cine, los drones, como el abuso del dron y de esa mirada de Diosito que hace sentir como si la vida fuera así de grande y después lo acostumbra. La vida que uno tiene, entonces uno la desprecia porque uno no puede ver como un dron, ¿sí? Pero de pronto me pregunta Andrés si es esa, es como al ver la película
él siente que cómo fue cambiando la tecnología y cómo esa tecnología él también se fue adaptando para poder filmar eso, ¿sí? Cómo ve esa relación entre la manera en que se filma, esas pautas que yo ya mencionaba antes de tener cuidado al filmar, pero también cómo estos aparatos, cuando él tenía todos estos cassettes y todos estos discos duros y todos estos formatos y estos celulares, ¿sí? ¿Cómo ve esa relación como de lo técnico y de la edición y de todo eso? Es solo como para que cuente un poquito ese acto de filmar y también es muy diferente a veces, el cine es un medio a veces muy jerárquico, a veces hay un director y el director no filma, ¿sí? Hay alguien que filma. En Sí. cambio, aquí vemos a alguien como haciendo esto con las uñas, después con un poco más de apoyo institucional, después abandonado por la institución, después viene un rector que le dice, esto es importantísimo, hágale. Sí, después tenemos otra rectoría que se dice, esto es supremamente importante, hágale. Sí, entonces, ¿cómo ver ese proceso técnico casi de haber hecho esto, de todos esos juguetes de eso? Sí, la tecnología me genera muchas contradicciones, yo creo que como a todo el mundo. Una de las contradicciones más, voy a empezar por lo positivo. Lo que más me gusta de la tecnología en estos casos es que se vuelve móvil y fácil de cargar y eso hace Ujú. que no sea tan importante, ¿sí? En esta última escena, bueno, última para mí, en la película está por al comienzo, en la que yo llevo la cámara, pues claro, con las tecnologías actuales ya uno carga la cámara muy fácil en una mano. Mm. De hecho, una de las escenas más importantes de la película, yo creo que la más la grabé con un iPhone, no con un celular realmente, no con una cámara, que es la de Donnie cuando está buscando su casa por allá en Gramalote, en el Gramalote viejo que se lo tragó la tierra, porque nació de una conversación, no estábamos rodando la película, eso no se cuenta ahí, pero no estábamos rodando la película, simplemente yo estaba en Cúcuta y nos encontramos y surgió como surgen las cosas en el documental y es, estoy en el momento que estoy y se está presentando la escena, grabémosla. Y, y esto es como lo chévere de la tecnología. Lo otro es, claro, empezamos con cassettes, después con discos, cada vez se hizo más sencillo grabar, eso del lado positivo de la tecnología. Lo negativo, como ahora tenemos tanto acceso de tecnología, entonces nos llenamos de drones, de equipos, de lentes, y realmente, pues si me preguntan, no es mucho el cambio entre lo primero que grabé y lo segundo, más allá del peso de la cámara, eh, porque pues tal vez de las escenas más bonitas las grabamos con los cassettes del comienzo, que es cuando Angie y Daniela están hablando ahí con súper íntima sí, es esto que hablaba Lucas de genera una intimidad a veces tranquila, el equipo termina siendo secundario. Sí. Lo importante es lo que uno logre. Entonces, sí, sí, mi relación con la cámara es una relación rara, porque pues siempre me sirvió para registrar, porque sí hay una cosa que tiene la cámara y eso me gusta, y es, me da tiempo para después revisitar lo que había grabado. Y si yo voy sin cámara y veo, como que se me quedan muchas cosas por fuera. Cuando vuelvo a ver todo el material, y eso es lo que me obsesiona de grabar, empiezo a encontrar más y más cosas y más y más cosas, y me obsesiono un poco con esa mirada. Lucas hablaba y no quiero dejar perder este momento. Lucas habló de la escena de la señora Inés allá con el billar y que ese billar era de día. Y tal vez de pronto lo mencionamos en otro podcast. Hay una imagen que me parecía a mí esencial y es la primera imagen que yo muestro, la segunda es la casa de Doña Inés y la cuerda de la ropa en donde solo había ropa interior de mujer. Esa toma para mí era esencial porque te decía muchas cosas sin decirte todo. Y quizás era como esa punta del iceberg de la conversación porque después de eso pasa un billar. Sí. Y era simplemente un tema de yuxtaposición de imágenes, pero que quería narrar mucho y eso pues no importaba qué cámara era, finalmente, ¿sí? No importaba cómo, solo era lo que yo quería decir, ese tipo de sensaciones. Creo que ahí como que respondí la parte técnica y creo que ya respondí todo. Sí, nos gustaría quedarnos aquí mucho más conversando con ustedes, pero nos toca cerrar. Agradecerles de verdad, fue un episodio muy especial para nuestro podcast. Muchas gracias, María José, muchas gracias, Lucas. Seguiremos conversando y bueno, hasta la próxima cita, Andrés. No, muchas gracias a Lucas y María José por conectarse además desde la distancia y conversar de estos temas porque con Lucas lo hablamos alguna vez, siempre me hacen una pregunta que es típica en el periodismo y es, ¿y cuál es su conclusión después de todos estos años? Como si uno pudiera concluir en una frase en 14 años tratando de entenderse a uno mismo y yo decía, no, pues lo único es que chévere hablar sobre el tema, que esto genere conversación, no más. También después los textos que leí el texto leí la clase junto a los otros textos son públicos, entonces después también seguro cuando publiquen esto abajo pueden poner el enlace para que
para que les puedan leer. Porque sí, lo que me gusta también de el ejercicio de los textos es que no es un solo texto, es el conjunto de textos que se arma y cómo ahí se tocan muchas aristas. Por ejemplo, había uno que es muy largo para leer, pero es alguien dándose cuenta, gracias a la película, el gran papá que tuvo y escribiéndole a ese papá, sí, escribiéndole a ese papá. Y un papá así, pues, muy trabajador, muy humilde, muy luchador, pero la persona diciendo, no hay hombres en esta película, pero a mí sí me tocó un hombre en mi vida y gracias, y eso estuvo muy bien. Pues los textos se pueden leer ahí y seguro cuando se publique esto ahí estarán los enlaces. Sí, sumémoslos, sin duda ¿Cierto? sumémoslos porque son súper valiosos y de hecho algunos otros de nuestros invitados los han leído, nosotros los hemos leído también. Sí. Son testimonios fantásticos. Listo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chao.